del bello país de Venezuela, Panamá, Honduras, Colombia, Bolivia, Ecuador, España y todos los lugares donde nos acompañan esta noche. Es un placer estar con ustedes, es un placer pues poderles compartir de un nuevo hito que hemos trabajado junto con un equipo de expertos a nivel internacionales, que es el libro Perspectivas filosóficas y sociales en salud mental. Este libro surge de la inquietud que tenemos varios personas que no somos psicólogos, pero que nos dedicamos al estudio del comportamiento humano y donde queremos dejar un poquito de lado esas falacias y esos vicios que se repiten como un paradigma ciego, en donde solamente con echarle ganas y decirle al paciente o a alguien, oye, no estés triste, no pasa nada. Y para tal efecto, bueno, se dio cita pues más de 24 profesionales de la salud mental. Ellos sí son psicólogos, ellos sí se dedican a atender, a interactuar con pacientes, con gente que tiene alguna enfermedad, un trastorno. Y bueno, se fueron dando una serie de elementos, una serie de temas que están enfocadas para aquellas personas que hoy nos acompañan y pueden también tener ese acceso a ese libro. Es gratuito, solo tienen que seguir las páginas de Plaxit y ahí está la liga y ahí ustedes pueden descargarlo y claro que sí, compartirlo con todas las personas, porque se trata de que seamos capaces de entender qué es lo que está pasando en esta vida tan dinámica que hoy vivimos, donde la depresión, la ansiedad, pues están siendo la fragmentación de lo que antes conocíamos como sociedad. De tal manera que, bueno, pues sean bienvenidos. Vamos a hablar de este libro, este trabajo que se hizo en ese gran colectivo. Y claro que sí, primero damos gracias a la editorial de Plataforma de Acción, Gestión e Investigación Social, Plaxit, a la editorial Edición Litoral y a sus directivas internodales. Sí, gracias, Daniel, por poner aquí las ligas y todo. Bueno, gracias. Claro que sí, a la doctora Alba Lucía Corredor y a la doctora Gilma Álamo Sánchez, que fueron parte vital de la editorial y del comité científico de este libro. Y claro que sí, al maestro Daniel Román Acosta, que aparte de todo el trabajo que tiene, aparte de todo el dinamismo que hace con Plaxis, pues también se dio a la tarea de participar con un texto y el diseño y la diagramatización que se hizo. Entonces, hoy vamos a partir de hacerles pues, algunas preguntas a las personas que estuvieron participando en este libro, para que usted, amigo lector, pues pueda entender el por qué los participantes, por qué los autores, por qué esos profesionales de la salud mental decidieron tocar este tema. ¿Qué es lo que llevó a las autoridades a que pudieran abrir un poquito de bocado? Y bueno, se abre este maravilloso libro con el texto de la evolución del concepto de salud mental en el siglo XXI, que se dio a la cita pues de grandes personalidades, en este caso de este artículo, de Tabasco, de Uruguay, de Venezuela y de, claro que sí, de Colombia. Tuvimos el aporte de Rocío de la Cruz Hernández, la doctora Rocío de la Cruz Hernández, la doctora Adriana del Carmen Morales Cruz, doctor Javier González Argote y el maestro Daniel Román Acosta, que este fue un trabajo muy interesante porque fíjese usted, se hizo con personalidades de Frontera Tabasco, del Instituto Tecnológico Superior y del área de Montevideo, Uruguay, y de la Universidad del Zulia de Maracaibo. No sé si se encuentra en sala alguna de las personalidades que colaboraron con este texto. Claro que sí, si además alguien de ustedes desea hacerle alguna pregunta, algún comentario a los autores, pueden hacerlo con toda honestidad. Bueno, me parece que no está nadie por aquí, pero bueno, quiero entonces, me voy a brincar, si me permiten, el orden para citar, bueno, tenemos aquí a la doctora Zulay Calderón, y bueno, doctora Zulay, bienvenida, gracias por acompañarnos. Agradecerle públicamente por su apoyo, su disciplina para el texto que nos hizo el favor de compartirnos y preguntarle, por favor, ¿qué tema expuso en el libro? Sería la primera pregunta que le haríamos. ¿Y cuál es, en su experiencia, en su gran trayectoria académica, qué fue lo que le llevó a decantarse por ese tema? ¿Cuál era su meta? ¿Cuál era su objetivo? Adelante, doctora, la escuchamos con gusto. Bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Espero que disfrutemos este momento de compartir y retroalimentación. Bueno, nosotros somos el capítulo 13, cerramos el libro. Factores claves en la relación entre economía, la parte social y el bienestar psicológico. Nosotros tomamos la iniciativa de este tipo de tema porque precisamente Venezuela está sufriendo ahorita situaciones muy difíciles a nivel de economía, a nivel político, a nivel social. Y esto pues está afectando a cada uno de nosotros en el ámbito de la salud mental, en la parte del bienestar psicológico. Inclusive, como ustedes saben, han habido demasiadas, vamos a llamarlas, salidas, egresos de personas, de venezolanos en todo el mundo. Y cada quien puede tener su experiencia, su necesidad. Entonces, cuando nosotros relacionamos estos aspectos precisamente con eso, con el bienestar psicológico en el cual nosotros nos vemos atados de mano, deprimidos, sentimos que no podemos más, pues allí donde digo, cónchale, tenemos que dar un granito de arena y tenemos que hacer un llamado de atención y dar nuestro, vamos a decir, la idea principal de nosotros era precisamente dar a conocer la situación que estamos viviendo, pero que eso no es justificación de no ser resilientes y de no seguir afrontando la realidad con toda la dignidad posible. Gracias. Excelente, gracias. Doctora Solay, una pregunta. ¿Cuál fue su experiencia? Bueno, ya nos aclaró el por qué decidió hacer ese tema. ¿Qué esperaría usted de los lectores que nos honren con el placer de que se tomen unos minutos para leer los temas? Y déjenme hacer un paréntesis para que los amigos lectores y las amigas lectores entiendan, el libro puede ser leído de manera salteada, no hay un orden, de tal manera que pueden empezar de acuerdo al índice por el tema que más le decante. Entonces, doctora Solay, ¿qué esperaría usted de los lectores cuando tomen ese trabajo maravilloso que usted hizo? ¿Qué esperaría usted? ¿Qué cambios o qué reflexiones esperaría de los lectores? Que es importante entender que todo se relaciona. Cuando un individuo no tiene una estabilidad económica, donde hay desigualdad social, esto afecta al ser humano, sobre todo en la parte de la salud mental. Aquí en Venezuela han habido gran porcentaje de personas suicidas, o mejor dicho, personas que se han suicidado precisamente por no tener salud mental, por no saber qué hacer. No quiero ser esas personas que son catastróficas a nivel futuro, no, sino que es una situación que estamos viviendo y queríamos precisamente que visualizaran en el exterior que esto nos afecta, la parte política, y obviamente cuando se relaciona política con economía, pues imagínate. Yo tengo varios títulos. Yo soy una persona profesional, tengo 30 años de servicio, en el cual te digo, yo soy docente jubilada del Ministerio de Educación. Y si les digo a ustedes mi jubilación, lloran conmigo. Entonces, pero eso no me justifico o no justifica de que seamos pesimistas, sino tener una actitud positiva, una actitud de resiliente, como dije yo, una actitud en el cual no, esto no me va a afectar, esto no va a dejar que yo deje de hacer las cosas que estoy haciendo. Y es una mirada social, una mirada psicológica, que a veces, cónchale, nosotros nos sentimos solos, pero digo, no estamos solos. Y que precisamente yo soy docente también universitaria y, ¿cómo se le llama? Le pedí o ¿cómo se le llama? Cuando uno quiere que los egresados de la carrera quieran también dar su opinión y su granito de arena. Y en eso, pues, hice un equipo con 2 egresados de Psicología Social, que fue el licenciado Jomas Peña y la licenciada Joanely. Ellos de verdad también trabajaron bastante en el capítulo, en el cual expresaron su opinión y sus ideas muy acertadas de lo que está viviendo y lo que de verdad afecta al bienestar psicológico. Y eso Perfecto, es lo que doctora. queremos.
Sí, gracias, muy amable, muy atinadas sus palabras y con mucha luz. Y ya para cerrar su intervención, doctora, ¿cuál fue su experiencia de participar en un libro colectivo de índole internacional? Uy, es un honor, muy agradecida por esta oportunidad. Esta experiencia de verdad que fue increíble, fue agradable, fue de retos, fue un poquito de incertidumbre y de mucho miedo, pero me satisface a nivel personal, a nivel profesional. No sé si puedo compartir usted una experiencia. Bueno, Sí, la voy a claro, claro, compartir de todos modos, si no me- claro. Adelante. Resulta que en el mes de noviembre yo participé en un evento a nivel internacional en México. Representé a la universidad donde yo estoy trabajando. Tenía que ver con inteligencia virtual. Y fíjate qué cositas que a uno lo llenan y dice, no, sí estoy haciendo bien las cosas. Sí puedo llegar a más personas. Gané el Congreso, me premiaron. Ok. De verdad que fue una satisfacción personal. Y a pesar de la situación que estamos viviendo, de que nuestros salarios no son adecuados, de que nosotros nos sentimos muy deprimidos, pero no, esto no nos detiene y nadie nos detiene. De verdad que fue una experiencia muy agradable, muy bonita. Y los compañeros, mi equipo, de verdad que estaban fascinados. Uno me dijo, profesora, yo lo tomé como que si usted me hubiera dado una tarea y lo cumplí como tarea. Yo digo, no, esto es mucho más allá que una tarea. No, de verdad que fue una experiencia agradable, muy, muy bella, muy bella. Muchas gracias. Perfecto. No, gracias a usted, doctora. A nombre de Editorial Flaxis, le agradecemos la confianza, la disciplina de ajustarse a los tiempos, a veces a tambor batiente, corriendo y todo, pero que se vino a traducir en una muy interesante obra de arte, porque eso es arte también. No basta el conocimiento que ustedes tienen como expertos en la salud mental, sino la métrica, la prosodia, cómo ustedes hacen la relatoria, cómo van ustedes enganchando al lector para que haga suyo ese conocimiento. Doctora Solay, le agradecemos muchísimo, muchísimo su participación y permítame, por favor, invitar a la doctora Claudia Karina Oviedo, que si ya está por aquí, que nos pueda pues también dar luz en los temas, las mismas preguntas que hemos hecho con la doctora Solay, porque queremos conocer la perspectiva y principalmente que los amigos y amigas que nos están acompañando tengan que conozcan quién está atrás de esas líneas, quién están atrás de esos textos. Y para tal efecto, amigos y amigas, hemos subido en este momento la liga donde usted puede descargar gratuitamente, sin ningún compromiso, sin ninguna trampa, sin ningún rollo, puede usted bajar el libro y que esperemos que lo disfrute. Doctora Claudia, ¿se encuentra usted por aquí? Sí, buenas noches. Adelante, Buenas doctora. noches a Buenas todos. noches. Un gusto compartir este espacio. Muchas gracias por brindarnos la posibilidad de poder comentar también la experiencia en relación al por qué, ¿no? A estas preguntas. La escuchaba atentamente a la doctora Zulay y digo, sí, yo vivo en Argentina, ¿no? Digo, Sí, cómo señora. más allá de los diferentes países hay un hilo en común de compartir esta experiencia. Y creo que voy a empezar al revés, digo, voy a terminar contestando la última Venga, pregunta. venga. En, re- en realidad, digo, en cuanto a lo constructivo que ha sido compartir este espacio de un libro colaborativo a nivel internacional. Para mí ha sido una experiencia de aprendizaje muy gratificante. Bueno, el capítulo que yo escribí es Transformación digital en salud mental, efectividad y consideraciones éticas. Y vi en este libro la oportunidad de poder compartir un poco la experiencia de los últimos 15 años de ejercicio profesional en este ámbito y en un ámbito donde básicamente hay todo el conocimiento por construir todavía, porque si bien se va generando y se va construyendo y hay nuevas investigaciones y demás, siempre creo que por el hecho de relacionarse con la implementación de la tecnología que avanza rapidísimo, mucho más rápido de lo que uno puede procesar, siempre estamos en un terreno donde queda mucho por hacer todavía, mucho por construir. Así que bueno, para mí ha sido una experiencia muy, muy gratificante poder compartir en este capítulo
la experiencia en relación a los estudios y a investigaciones que muestran que el uso de la tecnología realmente aporta beneficios en la práctica clínica y en todos los ámbitos del ejercicio de la profesión y de la salud mental, como así también implica ciertos riesgos, ciertas particularidades y ciertos cuidados que no hay que dejar de tener en cuenta. Es un poco como desmitificar esto también de que trabajar en el ámbito presencial es lo mismo que trabajar en el ámbito en línea. Quienes venimos con experiencia vamos descubriendo que hay una realidad completamente diferente. Bueno, y lo que yo espero de los lectores es que se interesen por este tema, que, insisto, es un tema donde además de construcción de conocimiento y que va un poco de la mano, el recurso humano necesita también mucha alfabetización digital, ¿no? Mucha formación al respecto y promover mucho el bienestar digital. A mí me encantaría sinceramente que por ahí el público que acceda a este capítulo pueda entender que la tecnología en sí misma no es ni buena ni mala, sino que depende del uso que hacemos de ella, cuál va a ser el impacto y el resultado. Perfecto, Bueno, doctora. ahí Y creo su, que ya respondí todas sí, las no, claro, preguntas. totalmente de acuerdo. Pues ahí tienen amigos y amigas la invitación a que le den una, se atrevan a meterse en lo que está de moda en hablando de la tecnología, entendiendo que no necesitamos ser profesionales de la salud para comprender que algo no está bien y que con esos elementos que tanto la doctora Claudia como la doctora Iris, la doctora Zulay, nos están dando tips para que usted se atreva a levantar la mano e ir con un profesional de la salud mental y decir, oye, creo que algo no está bien. Y dejar de perderle el miedo a la tecnología, porque bueno, cuando nosotros empezamos, nos tocaban todas las computadoras, las ENIAC y las grandotas, y hoy los niños ya están naciendo con una facilidad para el manejo de la tecnología, pero tiene un bemol, tiene un punto negativo. Entonces, yo les invito, amigos y amigas, aquí está en el chat de esta sesión el libro, los invito a que las descarguen con todo gusto, es gratis, y se atrevan a darle una leída a este maravilloso trabajo de la doctora Karina, porque sí es importante, uno, no perderle el miedo a la tecnología, y dos, no dejar de lado la mente, y como decía la doctora Zulay, no es el punto de, pues quiero estar bien, ¿no? A ver, hay una serie de factores que pueden ir desde tu infancia a repercutir en el hoy y en el aquí. Y la idea es que usted, amigo que hoy nos acompaña, amiga, se atreva a perder el miedo a la tecnología. Doctora Claudia, agradecemos mucho su intervención y quiero invitar a la doctora Norma Mantilla, si ya está por aquí, que pueda también hacer su intervención. No sé si se encuentra por aquí. Doctora Solay, me pareció que usted levantó la mano o fue idea mía. Ya a la edad del Alzheimer, ya me hacen ver visiones, ¿no? Ok, pues no se preocupe. Bueno, creo que no está aquí todavía la doctora Norma. Invitamos al doctor Jesús Cabrera, también, los varones también tienen perdón, doctora Montilla, perdóneme, discúlpeme, no la había visto. Adelante, la escuchamos con gusto. Bueno, buenas noches. Por Buenas noches, doctora. acá, desde Venezuela, desde Maracaibo específicamente. Con respecto a las preguntas que se están formulando, de verdad que para mí fue muy agradable tener la oportunidad de escribir algo sobre la salud mental, porque en este país realmente quienes vivimos en este momento le damos una especial y particular importancia a la salud mental, porque son muchas condiciones que favorecen la pérdida de ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio mental que queremos tener todos. No soy especialista en el área de salud mental, sin embargo, soy la coordinadora regional en el estado para los posgrados de enfermería y dentro de los posgrados tenemos un posgrado de salud mental integral.
Es por eso que estamos 3 personas dentro del aporte que hicimos para el libro, y una de ellas es la especialista, que es la coordinadora del posgrado acá en Maracaibo. ¿Qué nos pareció interesante el tema que nosotros estamos tratando? Pues nosotros estamos hablando del manejo de la salud mental por un equipo multidisciplinario, ¿ok? La interdisciplinariedad y la importancia de esta interdisciplinariedad en el tratamiento del usuario de la salud mental para la prevención de las enfermedades mentales. Entonces, acá anteriormente teníamos incluso modelos asistenciales donde el equipo multidisciplinario estaba integrado, como lo dicen los libros, en la actualidad, y eso fue mucho antes. O sea que estábamos adelantados a los tiempos. Nosotros teníamos terapistas ocupacionales, teníamos psicólogos, el psiquiatra, por supuesto, trabajadores sociales, laborterapia, en fin, eran unidades que eran modelos. Con la crisis que está viviendo el país en este momento, esas unidades han desaparecido. Inclusive el hospital psiquiátrico que tenemos acá en la región está prácticamente cerrado. Entonces nos pareció muy, muy oportuno algo que definiera o retomara la parte del equipo interdisciplinario. En sí, nuestro tema se llama Hacia una salud mental integrada y el rol de los equipos interdisciplinarios. En la investigación nos encontramos que sí, ahí todo eso está escrito, todo eso es válido, el manejo interdisciplinario, cómo el equipo originalmente se ve como disgregado, pero que tenemos que tratar de unirlo, porque de allí depende la recuperación de estos pacientes, de estos usuarios que a lo mejor no llegan con la patología ya instalada, pero cuando los interrogamos tienen una predisposición a perder ese equilibrio mental. Entonces, bueno, me pareció fabuloso, una oportunidad excelente de dar a conocer un poco algunas cosas que se han perdido en el tiempo, que debemos retomar, y otras que han surgido, como por ejemplo lo que acaba de decir la compañera anteriormente, la parte del uso de las tecnologías. Y bueno, para nosotros fue un gran orgullo poder, primero que nos aceptaran nuestro artículo originalmente, que era como un boceto ahí, un esqueleto ahí medio llevado, pero luego cuando ya fuimos aceptadas, bueno, le pusimos el corazón y de verdad que salió algo que nos agrada bastante. Y cuando lo vemos en conjunto, pues una maravilla. Una maravilla, lo hicimos y lo hicimos yo creo que bastante bien. Claro que sí, por supuesto que bastante bien. Claro que sí, doctora, de verdad, gracias, gracias. A nombre, y perdónenme, amigos y amigas que hoy nos acompañan, que tal vez me escuche muy sangrón o muy petulante, pero gracias, porque a veces pensamos que el psicólogo tiene que ser estoico y aguantar groserías, y que cuando se separa de su pareja no duele, que cuando pierde a un ser querido no le pasa nada. Y gracias a que usted se atrevió con ese maravilloso equipo multidisciplinario de poner el dedo en la llaga. Yo espero que los amigos y amigas que hoy nos acompañan se atrevan a ponerse a pensar, oye, ¿y al que me cuida, quién lo cuida? ¿Quién cuida al médico? ¿Quién cuida al psicólogo? ¿Quién cuida al maestro? Aquí en México tenemos ahorita una crisis de docentes porque están llevándose un burnout, que vamos a hablar después, un poquito más adelante de lo que es el burnout, pero ya la gente no quiere ser docente. ¿Por qué? Porque imagínate ahorita con niños que están educados de una manera diferente, donde no tienen tolerancia a la frustración, están llevando un cisma emocional, mental, psicológico, social, cultural y un largo etcétera al docente. Y imagínate, si das con ese amor que tenías para dar clases, se simbra, te fragmenta y entonces pierdes el deseo de todo y caes en una serie de situaciones
que el problema no es tanto el docente, sino la familia y los seres queridos que rodean al docente. Entonces, doctora Norma, de verdad yo los felicito porque el atrevernos a ver, o sea, todo el mundo critica a las enfermeras, critica a los médicos. Cuando algo sale mal, el médico, la enfermera, el paramédico. Y cuando algo sale Sí. bien, no, pues que Diosito. Pero a ver, se han puesto a pensar, amigos y amigas que hoy nos acompañan, que las enfermeras tienen que atender solas un promedio de 5 a 7 pacientes al día, bien, ponerle bonita cara y que al paciente no se pone a pensar si la enfermera tiene problemas en casa, si tiene dinero suficiente para la renta. También son seres humanos. Y yo le agradezco, doctora Norma, el que haya llevado la humanidad como un efecto y como un eje rector de la salud mental. Porque te digo, eso de que digan, es que la doctora Iris es psicóloga, ella tiene que aguantar. A ver, no, espérame. También siente, también ama, también Claro. sueña, también se equivoca. Y gracias. Y de verdad, amigos y amigas, descarguen ese libro. Descarguen, no es gratis, o sea, y con esa luz que nos dio la doctora Norma y ese maravilloso equipo, vamos a ponernos en los zapatos de otro, porque hoy hace falta la empatía. Doctora Norma, ¿algo más para terminar su intervención maravillosa? Bueno, el agradecimiento a ese gran equipo que hizo posible esto y que estamos atentos a cualquier otro llamado, porque de verdad que la oportunidad que tenemos de promocionar la salud, promocionar la educación, promocionar los conocimientos que tenemos, porque en la actualidad publicar un libro en físico es casi que imposible, ¿no? Aquí en México es un Entonces, caos. sí, aquí, bueno, se podrán imaginar cómo es aquí. Sí. Más delicado aún. Entonces, de verdad que sería muy bueno que continuaran con esas estrategias para ayudar precisamente a los investigadores, a los docentes universitarios a que publiquen sus inquietudes convertidas en texto, en material que pueda ser utilizado a otros niveles y que en otros países conozcan la realidad de cada uno de nuestros vecinos, pues, porque esa es la realidad que nosotros vivimos y nos imaginamos que por allá no pasa lo mismo. Y resulta que a veces son muy comunes, muy afines las situaciones que se viven. Bueno, muchísimas gracias por su apoyo. Doctora, gracias a usted, a todo ese equipo, a todos los amigos y amigas que nos acompañaron escribiendo en el libro, que se atrevieron a compartir sus experiencias y que nos han hecho a través de ese juego interesante de palabras sacudir la conciencia para darnos cuenta que hay algo más que no vemos. Se habla de guerra, se habla de economía, pero nadie habla del factor mental y emocional porque pensamos que solamente es para los médicos, los psiquiatras, los terapeutas, y no, es para todos. Usted, padre de familia, usted, madre de familia, tiene que saber de salud mental para poder identificar, número uno, esa historia de vida que a usted le generó un marcaje y romper esa inercia y darle una oportunidad a sus hijos a una nueva forma de vida. Doctora Norma, gracias a todo ese equipo maravilloso y quiero invitar, si me lo permiten, amigos y amigas, al doctor Jesús Cabrera para que también nos hable de esa excelente aportación que hizo, porque es digno de que se puedan difundir. Doctor Cabrera, ¿se encuentra usted por aquí? ¿No? Nada por aquí me pareció verlo, ¿no? Ok. Permítanme entonces, por favor, invitar doctora Iris Delgado. El honor de volver a trabajar a su lado, estar compartiendo escenario con usted. Platíquenos su tema, su texto y esos anhelos para los amigos que hoy nos acompañan. Adelante, doctora. Bienvenida. Gusto en saludarle nuevamente. Muy buenas tardes, doctor. El gusto es mío. Es un placer estar con usted, con una persona tan prestigiada como usted. De verdad, es un privilegio para mí estar aquí y tener esa oportunidad de estar nuevamente con usted. Me siento muy contenta. Pues qué bueno, ¿no? Bueno, antes que nada, buenas tardes a todas. Saludo desde aquí de México a todas las compañeras y quiero felicitarlas porque lo que he escuchado ha estado bastante interesante, ¿no? Pues bueno, nosotros prácticamente conformamos 5 autores. Yo que estoy como principal autor, pues, en este caso la maestra Vanessa Vargas Varela, la maestra Cintia Hernández Crisóstomo y la contadora Ivonne y la maestra Reina Champo. Bueno,
Nosotros, ¿por qué nos enfocamos? Y nosotros les comento, somos el capítulo 8, que me sentí, sí, el capítulo 8 somos, y el libro se titula Favorecer la salud mental en los docentes del Instituto Tecnológico Superior de Champotón, ¿sí? Para mejorar prácticamente en lo que es el rendimiento laboral. Y la pregunta que usted le hizo a mi compañera, el doctor Vargas, que esa es la clave. ¿Qué nos llevó a hacer este proyecto? ¿Qué nos llevó a hacer este artículo? ¿Qué inquietudes surgieron? Porque pensando en que la búsqueda de una solución, de poner un granito de arena, de tener esa iniciativa de favorecer esta problemática que se está presentando. Y pues bueno, efectivamente, a raíz de diversas actividades docentes, como la acaba de decir hace rato, ¿no? La tarea del docente, pues sí, es bastante actividades, ¿no? Por hacer, por realizar. Entonces, ¿qué pasa, no? Que debido a los altos niveles de estrés, de actividades, a veces el docente no busca la canalización efectiva para poder llevar una vida sana y saludable en medio de tantas múltiples actividades. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a usted como doctor, pues no, más que nadie sabe esa parte, ¿no? De los altos niveles de cortisol generan bajas defensas y se enferman. ¿Y qué sucede? Que se enferman de estrés, se enferman, incluso los síntomas, muchos docentes han sido crónicos, han sido temporales, han sido a largo, mediano plazo, pero en sí hay muchos que se enferman y que si van a citas médicas, que si van con el doctor, que si de repente me siento mal, no voy, y eso podría repercutir también en el rendimiento escolar, en este caso de los alumnos. ¿Y qué es lo que sucede? Pues a raíz de esto lo que buscamos es implementar la norma 035 que se basa precisamente en eso, en prevenir, ¿sí?, los riesgos psicosociales en el entorno laboral, que es lo que se busca para generar e implementar estrategias que mejoren y favorezcan la salud integral del docente. Y esto, una también de las preguntas que hizo, que también es la clave también de esto, es ¿para qué lo hicimos? ¿Qué haríamos con esto? Precisamente para que otros institutos tecnológicos y otros docentes puedan adoptar esas normas de 035 e implementar esas estrategias que le favorezcan la salud integral del docente. Y pues entre varias implementación de estrategias, pues vimos lo que es la parte de las medidas de apoyo, cursos, talleres, terapias de contención grupal, espacios de descanso, algunos ajustes de horario, en fin, todas esas, entre otras implementaciones que se dieron o se dieron a conocer en este artículo, que me encantaría que lo pudieran revisar, y pues de alguna manera que también en otros tecnológicos se vaya trascendiendo, adopten esa norma, ese modelo, esas estrategias que podrían servir y mejorar, por supuesto, la salud mental. Vemos ahorita está dando mucho el síndrome de burnout y esa parte es el desgaste precisamente laboral, ¿no? De los altos niveles de estrés que sí nos han llevado, incluso hasta a mí me he enfermado precisamente del estrés. Y de tantas actividades, y aún que, como lo acaba de decir, hasta los psicólogos enferman, pero por supuesto, ¿no? Claro que también nos pasa, y también tenemos que ir con otros psicólogos, también tenemos que incluso visitar al neurólogo, muchas cosas, ¿no? Entonces, esto también podría ayudar más que nada a la salud de los docentes. Gracias, doctora Iris. Y hago una pausa, si me lo permite, para hacerle el comentario a la doctora Rosa Ortega, que nos comenta que su hijo estudia medicina. Pues, ¿qué cree, señora Rosa? Tenemos un capítulo 4, que habla de las condiciones necesarias del derecho a la educación en las residencias médicas en México. Y ahí se toca el tema del bienestar psicológico, empatía y el compromiso académico. Doctora Iris, ¿qué sería lo que usted esperase de los amigos y amigas que lean su texto? A veces podría pasar que las personas que no conocen mucho de salud mental piensen que se van a hablar en idioma en Klingon o en otro léxico que diga si Dios me libre y no, Dios me guarde. Y déjeme decirle, amigo y amiga, antes que la doctora Iris nos haga el favor de contestar, cuando el cortisol no es malo porque nos ayuda a la defensa,
pero el exceso de cortisol favorece el ingreso de canales de calcio a las neuronas y esto va a condicionar factores que a futuro van a hacer impactos como Alzheimer, demencias y una serie de factores porque el calcio no es tan compatible con las neuronas. Entonces, sí es importante, amigos y amigas, que uno no lo ponga a ver de que, es que yo no sé nada de salud mental, es más, no sé nada de medicina, es un idioma diferente. Doctora Iris, ¿qué podría recomendarnos? ¿Qué nos podría usted abordar de ese tema? Ok, precisamente lo que en el artículo 8, que es los factores para favorecer la salud mental del docente, que ellos implementen, adopten estas estrategias para implementar en sus escuelas, proponer en sus escuelas. De alguna manera, obviamente, ¿verdad? Que también se va a ajustar al contexto de cada escuela, pero que de ahí algo podemos adoptar, ¿no? Como en este caso espacios. Fíjese que he comparado con otros países en donde en la mayoría de las escuelas, de las instituciones, hay espacios de descanso. En este caso, pero de descanso hablo no solamente de descansar físicamente, sino también todo, lo que es la parte de dormir, hasta de 5 o 10 minutos. O sea, este tipo de espacios donde hay música de relajación, donde hay incluso los aromas, que te pueden salir de tu contexto para concentrarte en ti como persona. Estos 5 o 10 minutos es maravilloso, porque de alguna manera regresan, reestructuramos todo el sistema nervioso, regresamos, cargamos pilas y regresamos. Entonces, ese tipo pareciera que son tan insignificantes, pero que implica mucho en el ser humano. Entonces, estrategias también, incluso hasta de movimientos de horarios, ¿sí? Porque estamos muy acostumbrados al horario de todas las semanas el mismo, y si se puede un poco más, ¿no? Entonces, también se vale esa estructura de horario, o sea, darle la pauta a las personas, sobre todo las que son mamás, ¿sí? Que tienen hijos chiquitos, no poner, no sabes qué, martes, miércoles, o sea, voy a tal hora, en los demás días, pues así me explico, ir a hacer un ajuste, y esto ayuda y favorece lo que es el estrés. Y otra de las cosas es también implementar la comunicación entre ellos, porque también eso genera estrés. Implementar la forma de dialogar entre docentes, administrativos, alumnos, también. Y una también de las estrategias que, bueno, también es muy considerable tener mucho hincapié en la norma 035, o sea, darle prioridad a esa norma, hacer procesos de evaluación constantemente, hacer test tanto a los maestros, cómo va ese proceso de evaluación de esa norma, porque de alguna manera ahí estamos evaluando nuestra salud mental y qué podríamos mejorar de eso. Claro que sí, doctora, gracias. Para los amigos y amigas, es importante que recuerden que los niños empiezan en sus etapas de desarrollo de la parte de atrás hacia la parte del frente, donde la corteza prefrontal es la última estructura que alcanza la madurez en los varones a los 25 años y en las damas aproximadamente a los 21 años de edad. Y el detalle aquí, amigos y amigas, es que se normalizan acciones que no deben de ser normalizadas. La gente que crecimos con un padre de la generación baby boomer, donde usted se calla y no habla, te enseñan a reprimir tus emociones. Y si ustedes se atreven a leer el texto interesante de la doctora Iris y ese maravilloso equipo, les van a dar unos tips de qué hacer, cómo identificar esas red flags, esas alarmas, para que usted diga, a ver, algo no está bien conmigo. Y es más, que usted también pueda detectar ese burnout, como comentaba la doctora Iris, en los docentes, porque vemos al docente y llegamos por nuestra cría, nuestro hijo, y maestra, ¿cómo va en la escuela? Pero, ¿qué tal si vemos que el maestro tiene el rostro desencajado? Quiere decir que tiene una situación emocional que no ha digerido y puede llevar hasta un evento vascular cerebral, un problema mucho mayor, cardíaco, etcétera, etcétera. Entonces, les invitamos a que se den tiempo para leer esos artículos porque hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer y bueno, gracias doctora Iris, gracias a su maravilloso De nada, equipo. doctor, es un gusto, el gusto es mío. No, es un gran placer para todos nosotros. Y bueno, de acuerdo a las últimas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, desde la parte psiquiátrica, las mujeres tienen un alto índice de problemas emocionales porque se fugan un poco más en las pantallas y es algo también de lo que uno de nuestros queridos amigos y colaboradores participó en este libro. Entonces me tomo el atrevimiento de invitar a la doctora Silvia Ríos a que también nos haga partícipe
de ese maravilloso trabajo que hizo con este equipo también, pues muy interesante. No sé si se encuentra por aquí, doctora Silvia. Sí, buenas tardes. Adelante, Nada más doctora. solamente que no sé por qué no puede, no sé si se ve el video, porque a mí me parece que no No se se, pre- enciende la cámara. no se preocupe, doctora. Lo importante es que está el corazón presente. Eso es lo que queremos. Adelante, doctora. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Silvia Ríos Ríos. Soy maestra en psicología por la Universidad Autónoma de Campeche. Y es para mí un gusto y un honor haber participado en esta investigación con el doctor Danún Favere Platas y la doctora Liliana García Reyes, con quienes estoy haciendo una investigación, y parte de esa investigación pues está en el capítulo de este libro con uno de los primeros resultados. El tema que yo vengo a exponer se llama Injusticia epistémica, abuso sexual infantil y salud mental. En primer término, lo que es la injusticia epistémica este es un término acuñado por Miranda Fricker y se refiere básicamente a cuando una persona tiene una investidura de autoridad y trata con determinados prejuicios a otra persona que no tiene esa autoridad. Más adelante les explicaré para dónde nos lleva esto. En cuanto al abuso sexual infantil, bueno, nosotros vemos que tenemos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha elaborado diversos documentos y protocolos que abordan dentro del ámbito jurídico lo que es el abuso sexual infantil, y pues con los resultados que, que dañan la salud mental de quienes han sido violentados sexualmente. Todas estas tres dimensiones las voy a manejar dentro de lo que es la psicología jurídica y forense en el ámbito de los procesos judiciales. Es decir, cuando una persona ha sido víctima de un abuso sexual y pues van hacia los juzgados buscando que se les haga justicia ante este abuso, entonces la injusticia epistémica que se da durante estos procesos judiciales. Como decía hace un momento, Miranda Fricker dice que una persona que tiene cierta autoridad, traslademos esto a la judicatura, un juez que tiene la autoridad, y que está tomando la declaración a una niña, vamos a pensar como lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, niña, niño, adolescente. Sin embargo, el tema principal de esta investigación son los prejuicios que se dan hacia las niñas y las adolescentes específicamente, es decir, hacia la interseccionalidad de edad y género. Volviendo otra vez para que se comprenda el punto focal de este trabajo hacia los protocolos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación elaboró el protocolo que se llama Protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia. Este protocolo maneja una área que es específicamente de psicología para ver la manera en que se debe de tratar a la infancia y a la adolescencia cuando es violentada. En este sentido, esta parte maneja las teorías clásicas del desarrollo psicológico, es decir, maneja Piaget, Freud y entre otros, pero nos damos cuenta a partir de una observación que hace otra psicóloga que se llama Carol Gilligan, nos damos cuenta que en este protocolo solamente, o no solamente, en este protocolo la información que se da es general para niñas, niños y adolescentes. No hay una diferenciación entre la conducta esperada del varón y la conducta esperada de la niña, sino que al haberse hecho investigación solamente en niños, eso es lo que se plasma en el protocolo, teniendo por lo tanto que hay una ausencia y un vacío de la conducta esperada de una niña. Por lo tanto,
la injusticia epistémica que se puede dar dentro del proceso judicial va enfocada precisamente en eso, en que los jueces, las juezas y los operadores jurídicos que toman la declaración a las niñas y las adolescentes están esperando ver una conducta como la que está establecida en las investigaciones de los psicólogos. Y al ver una conducta diferente, pueden tomarla como que esta actitud es infantil o es histriónica o es falta de veracidad. Y entonces tenemos que por allá vienen los prejuicios de los que habla Miranda Fricker. Miranda Fricker comenta que estos prejuicios se dan en el plano de la imaginación social colectiva. Y si nos vamos también a lo que acabo de mencionar, de que desde los primeros psicólogos investigadores, los clásicos, pues ellos, al ser parte de una sociedad, también fueron parte de un mismo pensamiento. Y este pensamiento claramente vemos que pues era hasta cierto punto prejuicioso, porque solamente tomaban para hacer sus investigaciones a los niños, dejando a un lado a las niñas. Entonces, esta misma idea de prejuicios se ha ido impregnando en la mentalidad de quienes, pues, vivimos en la misma sociedad, y los jueces, pues, no están fuera de esto. Los jueces, juezas, operadores jurídicos, que al tomar la declaración a las niñas y a las adolescentes, pueden pensar que están inventando una historia o que están falseando, y pueden entonces cometer esta injusticia epistémica de carácter testimonial. No sé si queda claro la parte de la injusticia epistémica. O sea, la parte de la injusticia epistémica es no creerle, es que una persona que tiene determinada autoridad no le cree o le cree de manera parcial a otra persona que no tiene esta autoridad. En este caso, un juez hacia una niña. Y como les comentaba, pues la violencia sexual pues tiene un impacto ya de por sí en las niñas y las adolescentes al haber sido violentadas sexualmente. Ya de por sí les deja un impacto muy fuerte en su salud mental. En este caso podrían ser secuelas físicas, como pueden ser pues problemas en sus partes íntimas, como puede ser un embarazo, puede ser también alguna enfermedad de transmisión sexual, entre muchas otras, ¿no? También le deja secuelas en la parte funcional, como puede ser que la niña o la adolescente a partir de ahí empiece a sufrir de enuresis, de encopresis o de alguna otra situación funcional. También puede generarle algunos problemas en su conducta. Es muy común que estas personas, estas personitas, estas niñas o estas adolescentes, después de haber sufrido un abuso sexual, empiezan a presentar una conducta antisocial o empiezan a tener sentimientos de culpa, de vergüenza, de miedo. Y pues obviamente la parte emocional también le deja secuelas, como pueden ser depresión, ansiedad, algunas secuelas del trastorno de estrés postraumático, entre otras. Entonces, si vemos que de por sí una personita, una niña o un adolescente que ya sufrió de una violencia sexual y esto le deja ciertas repercusiones en su persona, bueno, pues al momento de ser víctima de una injusticia epistémica de carácter testimonial, se le estaría revictimizando, porque esta injusticia epistémica testimonial también le va a dejar un impacto. Este impacto puede ser que la persona se sienta totalmente desvalorizada por la falta de credibilidad, porque no le creyeron, porque su testimonio no fue tomado con la debida seriedad y el debido valor que se le debió haber dado, creando a la postre falta de confianza en ella misma y también falta de confianza en las instituciones que una vez siendo adulta eventualmente tuviera que enfrentar a las instituciones
judiciales. Otro de los problemas que ocasionaría esta injusticia epistémica sería precisamente la propia injusticia jurídica, es decir, que no se haga justicia. La niña o la adolescente va con sus padres o tutores buscando pues, que se haga justicia a la violencia de la que fue víctima, y al momento de que no se lleva a cabo por prejuicios de los propios operadores jurídicos, pues eso sería una injusticia en sí misma, en la propia injusticia jurídica. Otro de los problemas que se ocasionaría por esta injusticia epistémica sería perder confianza en su propia opinión, con los problemas posteriores que puede ocasionar a su posterior desarrollo físico y emocional. Y pues una de las sugerencias o de las conclusiones de que se hace, pues sería que a los operadores jurídicos, juezas, jueces, se les diera mayor capacitación en este sentido de la injusticia epistémica testimonial, específicamente hacia las niñas y las adolescentes, para sensibilizarlos más en este tema que no se ha abordado a profundidad, para que ellos entiendan que pueden ser ellos también factores de discriminación y de prejuicios, y que también se permitieran los operadores jurídicos, juezas y jueces, que los psicólogos forenses pudieran acercarse más y hacerles ver cuando estos psicólogos perciban que está existiendo este tipo de prejuicios. Y por último, pues, que las mismas instituciones tuvieran algunos espacios donde pudieran de alguna manera contener a las niñas y a los niños, y en este caso también niñas, niños y adolescentes que fueran víctimas de este tipo de violencia sexual. Eso sería, básicamente eso sería lo que contempla este capítulo del libro. Gracias, doctora, sumamente interesante. Y eso nos deja ver que hay mucho, mucho, mucho que hacer en la cuestión jurídica. Comentaba la doctora Iris, la norma, aquí en México tenemos la norma 035, que se sale a la luz en octubre de 2016 y bueno, da un tiempo perentorio para medir el ambiente laboral. Pero déjeme decirle que esta norma no es nueva. Ya en México en los 70 surgió el Reglamento Federal de Seguridad e Higiene, que ya tocaba la parte de el reglamento de lo que es las riesgos psicosociales, y ya hay una ley de salud mental. Si usted, amigo y amiga que nos ve en otro país, yo le garantizo que en su país, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, más del 27% ya tiene en sus países una legislación que busca retomar los riesgos psicosociales, pero se han enfocado total y absolutamente a la parte laboral, dejando de lado la parte familiar y lo que tan atinadamente la doctora Ríos ha comentado. Necesitamos revisar nuestras matrices heurísticas de todos los planes de estudio, porque todo mundo deberíamos de conocer leyes, deberíamos de saber nuestros derechos, nuestras obligaciones, todo mundo deberíamos de saber desde la secundaria al menos de la parte de la psicología, porque el problema de que no le creemos a los menores es, dice la doctora Froxán, que etiquetar es el peor evento que se puede hacer. Y el punto de donde el papá le dice a la niña o el niño mentiroso, mentirosa, ya el niño dice, ¿para qué hablo si nadie me cree? Y después que tiene que sufrir con el complejo de culpa un trauma, ese impacto psicológico de donde un menor es violentado casi siempre por alguien muy cercano a ellos, le genera un cisma, porque su aparato psíquico que apenas se está estructurando se fragmenta aún más. Entonces lucha con la culpa, después la ansiedad, y luego contarle a papá o a mamá que de por sí no te creen. Imagínate cómo lo va revictimizando, haciendo un anclaje más profundo de ese sentimiento. Y todavía tener que ir ante las autoridades, donde aquí en México ya la gente no cree en las autoridades, donde te revictimizan. Y la doctora Silvia fue ahorita muy noble, porque no dijo realmente todo lo crudo que pasa,
que es que las mismas autoridades se burlan, o sea, no es que no crean el menor, se mofan, le hacen escarnio a los mismos menores, y eso es lo peor que se puede hacer. O sea, una cosa es que no te creas, está bien, chévere, bye, pero lo que no se vale es que todavía minimicen y humillen al niño o a la niña con esa cuestión de que es que mira cómo te vistes, por eso te pasa lo que pasa. Nosotros trabajamos más de 30 y tantos años en la Cruz Roja, y cuando nos tocaba atender gente que había sido violada y le acompañábamos a la declaración al Ministerio Público, veíamos con dolor cómo las mismas secretarias, siendo mujeres, Sí, carecen de la empatía, del sí, respeto. Y yo no sé qué tipo de vida habrán llevado ellas. Y sería bueno que se atendiera con un profesional de la salud mental. Pero ¿cómo te atreves a una pequeña criaturita que apenas está comenzando a vivir, fracturarle su estructura psíquica, en donde difícilmente va a poder salir airosamente de este impacto? Y de verdad, ese trabajo de la doctora Silvia Ríos, ojalá llegara a autoridades que tomen decisiones, porque no basta nada más con que lleguen autoridades del servicio público o de la judicatura o de la policía, sino que llegara a nivel de gobernación para que esto la gente diga, a ver, ¿qué está pasando? Porque ya no tenemos gente en los puestos claves con niveles de competencia, sino con niveles de padrinazgo, de compadrazgo, que bueno, ese es otro boleto, ese es tema de otro debate, pero déjenme que les platique, amigo y amiga, que de acuerdo a un estudio que hizo en su momento Michel Foucault, allá por 1980, poco antes de su fallecimiento, él determinó que la mayoría de servidores públicos tienen trastornos mentales. O sea, imagínense, si hiciéramos un estudio de los políticos, ¿cuántos no están sufriendo de ese gran narcisismo que ahoga y asfixia a los demás? Estos trastornos de la personalidad y esta serie de eventos que generan sociopatías y psicopatías que pueden llevar su vida normal bien con medicamentos y controles, pero hacen daño. Entonces, este libro, amigos y amigas, busca darle un poquito una pincelada muy humilde, muy respetuosamente a usted que no conoce mucho de salud mental, o tal vez nada, perdónenme que lo diga así, pero que usted pueda tener algo que diga, ah, caray, algo no está bien, entonces mejor me pongo a consultar y a estudiar. Doctora Silvia, gracias. No sé si quiera algo más comentar. sí, sí, Adelante, lo que doctora. comentar, precisamente también hay un autor de apellido Goffman que habla precisamente Claro que sí. del estigma. Y esto, pues, cuando alguien estigmatiza por prejuicios, sí es muy lastimoso. Es muy Claro. lastimoso. Vemos precisamente que muchas de las personas que estigmatizan precisamente también sí son mujeres. Son mujeres que son las que de alguna manera educan, van educando. Entonces, si la mujer educa al varón de esa manera. Eso es parte de lo que comentaba hace un momento también del imaginario colectivo, el imaginario social colectivo. Es un mismo pensamiento que va permeando en una misma sociedad. Y Sí. pues hay mucho trabajo por hacer, hay mucho trabajo por hacer para cambiar esta forma de pensar, sobre todo en los grandes investigadores. Sí, creo que sí comenté cuando estaba explicando el tema de la psicóloga Carol Gilligan, que es ella quien ella fue colaboradora de un gran investigador de nombre Lawrence Kohlberg. Él desarrolló la teoría moral. Uh-huh. Y esta teoría moral es muy utilizada también en psicología forense, la teoría moral la teoría del desarrollo moral. Y ella cuando ve, por ser colaboradora cercana, cuando ve que todas las investigaciones de él eran con niños, se empieza a dar cuenta de este sesgo, estos prejuicios, y empieza a analizar y empieza a darse cuenta que no solamente él, que Freud, que Piaget, entre otros, habían hecho lo mismo. Y es ahí donde ella escribe un libro y empieza a visibilizar esta situación y dice, están muy bien estas teorías porque sí están muy bien y porque realmente están bien, nos hemos basado en ellas, pero les hace falta lo que dice Carol Gilligan, les hace falta la voz femenina.
porque no es la misma conducta de una niña que de un niño, que de un varón, y no es porque una sea mejor que la otra, porque esté mal, eso lo dice Carol Gilligan, simplemente porque es diferente por nuestro género, por nuestro sexo, no género, por nuestro sexo. Entonces, no se puede esperar que la conducta sea la misma cuando un sexo es femenino y el otro es masculino. Entonces, sí, hay mucho todavía por trabajar en todas las personas. En este caso, pues como nosotros, el doctor Danú y la doctora Liliana y yo, pues estamos trabajando en lo que es el ámbito de la psicología jurídica y forense, pues nos enfocamos a lo que son las juezas, los jueces y operadores jurídicos. Pero realmente es en todos los ámbitos, como decía usted, en la Cruz Roja, bueno, pues en el ámbito de la salud, de los hospitales y en todos los ámbitos. Es necesario hacer esta introspección, estos trabajos, estas investigaciones, publicar más acerca de esto para que más gente empiece a ver las fallas que todavía existen aún en estos tiempos. Totalmente, totalmente de acuerdo, doctora, gracias. Fue lo mismo que vivió Marsha Linehan cuando ella fue a buscar ayuda por ciertos trastornos mentales y que terminó estudió psicología, se doctoró en psicología para crear la DBT. O sea, es importante que también se vea el aspecto femenino desde el análisis y se le dé voz a las mujeres. Y bueno, esto no es nuevo, amigos y amigas, ya Gustavo Le Bon habló en Psicología de las Masas, allá por 1885, en donde hablaba de la mente de grupo, donde el individuo cuando se reúne con alguien pierde su autonomía y se deja arrastrar por los demás. Entonces, decía Le Bon que los hombres actúan en masa y hablaba de la masa colectiva, hablaba de la masa psicológica que toma al mismo tiempo Emil Durkheim cuando él hablaba de con la conciencia colectiva y los fenómenos sociales y los hechos sociales que hoy se están pues repercutiendo gravemente, ¿no? Que ya después toma Freud Alport cuando él habla que el grupo no es más que la suma de sus partes. Y hoy este individuo fragmentado está generando una sociedad fragmentada. Doctora Ríos, de verdad, muchas gracias por tan interesante intervención. Y bueno, quiero invitar por favor a la doctora Elvia Pérez, si está por aquí. Doctora Elvia, si quiere compartirnos su excelente trabajo, por favor. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Ay, sí, doctora. disculpen, es que tengo un chiquillo de 1 año y medio y estaba comiendo. No se preocupe, doctora. Este, pero bueno, pues bueno, para mí es un gusto presentar el trabajo que hicimos en colaboración con varios investigadores, 2 investigadores y una alumna, ahora ya es maestra en ciencias en salud ocupacional. La verdad que este trabajo multidisciplinario, como ya he escuchado ahorita algunas de las doctoras que han participado, pues ha enriquecido aún más esta área de salud ocupacional, de factores de riesgo psicosocial. ¿Y por qué? Porque hemos integrado incluso la parte de diagnóstico integral, estrés laboral, burnout, incluso con estudios de laboratorio, en este caso con cuantificación de cortisol capilar en cabello, que es un biomarcador de estrés crónico. El título de nuestro trabajo es precisamente estrés laboral, burnout y cortisol en educadoras durante la pandemia COVID-19. La importancia que tiene la detección temprana y dar algunas recomendaciones. Entonces, pues bueno, ya como ustedes ya han escuchado, pues bueno, el estrés laboral es un problema, un factor psicosocial importante que hay que atender en los diferentes trabajadores. Particularmente nosotros nos enfocamos en educadoras. Ajá. Entonces, precisamente las educadoras, nosotros estuvimos trabajando con ellas durante la pandemia en 2021 y precisamente nosotros pues detectamos que habían altos niveles
de estrés laboral, medido con instrumentos del IMSS. Aquí en México existe el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual, pues bueno, ya se avaló ese instrumento que mide síntomas físicos, cognitivos y conductuales, además de otro test de esfuerzo-recompensa y el de burnout de Maslach. Que mide precisamente agotamiento, despersonalización y pues bueno, baja realización personal incluso. Entonces, todo esto pues nosotros lo cuantificamos con instrumentos psicológicos y resulta que obtuvimos muchas altas prevalencias, del 50%, otros del 11% en el caso de esfuerzo recompensa y más del 20% del instrumento de burnout de Maslach. Entonces, todo esto, pues nosotros incluso lo correlacionamos los instrumentos, hicimos pruebas estadísticas y todas nos daban que correlacionaban positivamente. La importancia de aquí es de que cortisol incluso salió muy alto. Cortisol es esta molécula que nosotros cuantificamos en el cabello. Estuvimos analizando, haciendo todo un preanálisis, el laboratorio, ¿verdad? Trabajando el cabello, pesándolo, 10 miligramos de cabello, estuvimos lavándolo con metanol, isopropanol, lo secamos y de tal manera a que nosotros pudiéramos cuantificar mediante un inmunoensayo, una prueba de ELISA. Entonces, ya cuantificamos, les digo, niveles muy altos de 70 miligramos, 70 picogramos sobre miligramo de cabello. Y estos eran niveles similares incluso a lo que ya se había reportado en otras poblaciones de, por ejemplo, trabajadores de la salud, que también andaban en 100, 128 picogramos por miligramo de cabello durante la pandemia. Hubo muchos factores estresantes, no solamente lo laboral, nosotros los quisimos relacionar con lo laboral, pero bueno, al final nosotros no pudimos correlacionar precisamente estrés laboral con cortisol, porque habían otros factores involucrados durante la pandemia, la familia, el tener un familiar enfermo, precisamente cuestiones de salud que los propios familiares presentaban y ese miedo de la pandemia, pues bueno, generó, sumado a los factores laborales que tenían las educadoras durante este tiempo, pues bueno, sí fueron niveles muy altos y que al final nosotros con los resultados que obtuvimos pudimos ver incluso que habían ciertos factores protectores, como la actividad física. Aquí ya nos están dando algunas recomendaciones, ¿verdad? Las compañeras, entre ellas también existe actividad física, mindfulness, que pudieran disminuir los niveles de cortisol capilar como un biomarcador de estrés crónico. Nosotros pudimos observar que de manera significativa aquellas trabajadoras que hacían actividad física tenían niveles más bajos de cortisol. No obstante, seguían siendo bajos durante la época de pandemia, de 70 a 60 picogramos sobre miligramo de cabello. Entonces, pues bueno, todo esto nos lleva a incluso dar recomendaciones a nivel individual, a nivel grupal, ¿verdad? A nivel de organizaciones para que se implementen la norma 035 que ya han estado mencionando y pues además de ello prevenir con incluso hoy en día un campo nuevo dentro del área de salud ocupacional está lo del consumo de suplementos alimenticios antioxidantes que por los efectos físicos que se tienen a la salud pudieran estar modulando procesos inflamatorios, procesos de estrés oxidante y per se, pues bueno, también actuar a nivel de esa modulación de cortisol y con ello, pues bueno, disminuir pues este estrés, ¿no?
que se presenta en las trabajadoras. Entonces, la verdad que ustedes como lectores, yo creo que van a encontrar un trabajo que se van a ver incluso ustedes por ahí reflejadas con lo que está pasando en las mujeres, en las mujeres, y que bueno, yo creo que les va a agradar y espero que les motive incluso a tomar en consideración nuestra salud, ¿verdad? Y pues bueno, yo creo que hemos tenido diferentes experiencias dentro de nuestro ámbito laboral multidisciplinario también con la doctora María del Carmen López García, que está aquí del área de salud ocupacional, seguridad e higiene, con el doctor Eduardo Fernández Martínez, que él es farmacólogo, químico, medicinal, y que precisamente pues nos apoyó en la implementación de las técnicas y que bueno, hay que actuar de manera interdisciplinaria para poder solucionar o mediar este gran problema. Y pues bueno, creo que termino con mi participación. Gracias, doctora. Bueno, pues como pueden ver, amigos y amigas, está muy bien equilibrado, hay un buen caldo de cultivo para que no importa si usted es ama de casa, no importa si usted es médico cirujano, no importa si usted es ingeniero, el burnout nos aplica y nos impacta a todos. Entonces, la invitación es a que tengan ustedes la oportunidad de leer este libro maravilloso, y no porque lo hayamos colaborado entre todos, sino porque es gratis. Está nutrido por grandes personalidades de la ciencia actuales, porque podríamos haber hecho un libro donde consideráramos a Lacan, a Winnicott, y sería algo interesante desde la parte cultural, pero a ver, esos grandes genios en sus momentos tuvieron que voltear a ver la realidad del aquí y el ahora que estaban viviendo. Y eso los llevó a estudiar la sociedad en ese momento. Hoy ha cambiado. No podemos seguir educando niños como educaban los baby boomers o la generación X, que te decían, es que mi hijo era bien portado. Pues sí, lo agarrabas a chanclazos. Entonces ve el trauma que le estás generando. Entonces, esas personas que crecieron con una ley de hierro, hoy están en su mayoría siendo adultos disfuncionales, y son cifras alarmantes que maneja la Organización Mundial de la Salud, porque tenemos una desvinculación emotiva y afectiva. ¿Y qué pasa? Tiene que haber otro sismo como el de México del 85 para que volvamos a ser hermanos, para que nos volvamos a unir. Entonces, amigos y amigas, aprovechen esta gran oportunidad, llévelo, barabara, es gratis, es un libro maravilloso que está nutrido de estas grandes personalidades que ustedes los han escuchado. Y bueno, ya para cerrar simplemente, bueno, no sé si alguien tenga un comentario antes de hacer el cierre, porque ya tenemos una hora y yo sé que muchos tienen cosas que hacer y no queremos ser tampoco impropios. Entonces, si alguien quiere hacer un comentario, hablen ahora, caen para siempre, a la una, a las dos. Ok, bueno, yo les agradezco su tiempo. Nosotros aportamos dos capítulos, el capítulo 5, que hablaba de la educación y la comunicación para la promoción de la salud, precisamente, en donde pues buscamos que usted se atreva a seguir ciertos caminitos de alpiste, como, o de esas galletas, como decía Hansel y Gretel, para que usted pueda llegar a un todo, que pueda usted saber cómo, a quién pedir apoyo y ayuda, como diría Ray Parker Jr. con su Ghostbusters. Y también participamos con lo que es la alfabetización emocional para el personal de emergencias. Esto es lo que pues ya hemos comentado sobre quién ayuda a quien te ayuda. Entonces, no basta a veces dar la cooperación para la Cruz Roja, y no es comercial, sino también necesitamos voltear a ver al médico, a la enfermera, al papá, a la mamá. La mamá vive en un estrés continuo de exceso cortisol y nadie voltea a verlo, y todo el mundo dice, es que es mamá. Sí, pero a ver, imagínate que la pobre señora está con el alma en un hilo, con una tensión continua y presurizada, donde va a tronar. Entonces, eso es que queremos que usted sea capaz de cuidar su salud mental y la de los que lo rodean. Por eso, la invitación
para cerrar con broche de oro con esta maravillosa tertulia es, lea ese libro, es gratis, está aquí en el chat. Y si tienen una duda, bueno, sigan a las redes sociales de la Plataforma de Acción y Gestión e Investigación Social, Plaxis, porque esto viene aún a mayores. Y como diría aquel señor Raúl Velasco, aún hay más. Síganos en las redes sociales, en la Plataforma de Acción y Gestión e Investigación Social, LinkedIn, Instagram, Facebook, porque ahí va a haber nuevas emociones y nuevas sensaciones. Y gracias a todos los amigos y amigas que cooperaron, que creyeron en este proyecto, que estuvieron atentos por el WhatsApp, oye, ¿cómo vamos? Oye, ¿qué pasó? Y como ustedes pueden ver, en todo momento fue algo transparente. Les agradezco su tiempo, amigos y amigas, doctora Claudia, doctora Zulay, doctora Norma, doctor Jesús, doctora Iris, doctora Silvia, doctora Elia, y a cada uno de ustedes que nos regaló una hora de su valioso tiempo. Gracias y todas las bendiciones del mundo y sobre todo salud mental, porque tiempo es cerebro. Gracias por acompañarnos. Tengan una excelente noche y un triple abrazo fraterno. Y sí, doctora Daisy, está aquí el link en el chat. Déjeme ver si aquí lo tengo. Aquí está, mire, se lo vuelvo a poner con mucho gusto. Gracias, gracias a todos y bueno, bendiciones y como dirían aquel que la fuerza los acompañe. Buenas noches, sean felices, bendiciones, bye. Gracias al maestro Daniel Román Acosta por su apoyo y la confianza. Bendiciones, buenas noches.